pues para mí es un enorme privilegio recibir esta invitación y poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y como el pastor lo anticipaba, vamos a estar hablando durante este periodo de tiempo sobre un tema fundamental para la iglesia de Jesucristo, y tiene que ver con la resurrección. Mi encomienda es en este libro de los Hechos. Me gustaría que nos ubicáramos en el capítulo número 3 del libro de los Hechos. Vamos a estar analizando todo el capítulo, pero solamente me gustaría leer, para dar principio a esta predicación, el versículo 16. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Me gustaría elevar al Señor una oración para que esta oración sea de gran bendición para nuestra vida y que este mensaje llegue a todos nosotros. El desafío en esta hora a través de esta palabra es que seamos animados y que seamos confirmados en nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias porque tú eres un Dios bueno y un Dios maravilloso. Te pedimos en esta tarde que este mensaje venga y llene nuestra necesidad, que este mensaje venga y hable a nuestra vida, que a través de esta palabra nosotros seamos estimulados a seguir adelante, seamos alentados a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios, gracias Señor. Amén. El día de hoy quiero hablarles acerca de ser confirmados en su nombre. Es el título de este mensaje y está relacionado al versículo 16 que acabamos de leer. Es importante que notemos que este era una persona que tenía necesidades y al ser confirmado por la fe, pudo recibir una gran sanidad y otras cosas más que estaremos hablando durante este mensaje. Es importante que identifiquemos que esta situación que nosotros estamos viviendo en algunas ocasiones nos aleja del propósito divino. En algunas ocasiones nos hace tambalear, en algunas ocasiones hace que quizá comencemos a dudar dentro de lo que nosotros creemos. Pero el mensaje de hoy tiene por propósito hacer entender a cada uno de nosotros que seamos confirmados en la fe, en la resurrección de Jesucristo, trae grandes beneficios para nuestra vida. Y este es el tema del mensaje del día de hoy: los beneficios de ser confirmados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros identificamos que en este capítulo 3 se encuentran dos grandes sucesos distintivos en todo el libro de los Hechos. Encontramos quizá el primer milagro que narra el libro de los Hechos como un milagro apostólico, es decir, el Espíritu Santo ungiendo a los apóstoles para obrar con potentes milagros y maravillas. Pero también este capítulo, la segunda parte de este capítulo 3, encontramos el segundo discurso del apóstol Pedro a la comunidad de creyentes de aquel tiempo. Es necesario entonces que analicemos el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Nosotros aquí encontramos tres grupos de personas que nos van a dar pie para iniciar el argumento de esta historia. Encontramos primero a dos apóstoles, al grupo de los apóstoles, y encontramos a dos apóstoles, a Juan y Pedro, que en aquella ocasión se dirigían al templo a orar. Y justo cuando se dirigían a aquel templo pasaron por un lugar que era la puerta que se llamaba La Hermosa, y ese era el lugar donde ahí se alojaban todas las personas que tenían necesidad. El segundo grupo de personas son aquellos que tenían necesidad, y dentro de ese grupo de personas encontramos a un hombre que era cojo de nacimiento. El tercer grupo de personas es la multitud que veía cómo aquel milagro se desarrollaba y daba lugar en aquel tiempo. Pero la segunda parte de este capítulo, del versículo 11 en adelante hasta el versículo 26, encontramos el segundo discurso del apóstol Pedro. Y en este discurso nosotros vemos que el versículo 10 finaliza diciendo que la gente se quedó con asombro y espanto a causa de lo que había sucedido, de aquel milagro poderoso que en manos del Espíritu Santo a través de los apóstoles había sido efectivo sobre aquella persona. Luego el versículo 11 inicia diciendo que
Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón, como respuesta a aquellos que estaban atónitos, aquellos que se habían quedado asombrados por el milagro tan poderoso que había sucedido. Y a estos Pedro les da la respuesta del versículo 12 en adelante. Pedro les dice que ese milagro no se efectuó por el poder que él tenía, ni por la misericordia o la compasión que él tenía. Versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros como si nosotros tuviésemos poder, o por la piedad que hay en nosotros hubiésemos hecho este milagro? Después de esto, Pedro comienza a recalcarles y a declararles que quien hizo el milagro fue el Señor Jesucristo, que Él fue el que resucitó y que el Señor le había exaltado a tal punto que podía hacer estos milagros maravillosos, que este milagro era el resultado de la glorificación del Hijo que el Padre había tenido con Él. Y después de esto comienza Pedro a decirles que la culpa de la muerte de Jesús era de ellos, porque ellos no habían atendido al mensaje de la palabra de los profetas, y que la culpa de la muerte del santo y del justo era de ellos. Y justo aquí es donde nos encontramos, en la antesala de este versículo que leímos al inicio. Versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entendemos que este hombre fue confirmado en el nombre del Señor, es decir, se le confirmó la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos cuánta gente necesitada había en ese lugar, pero lo que sí sabemos es que a este hombre se le manifestó algo maravilloso, se le confirmó que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado. Y esto me habla, la palabra confirmar que se usa aquí, no es algo que revela algo que no sabía, sino que él seguramente había escuchado de los milagros de Jesús. Él había escuchado del poder que Jesús tenía para sanar personas, pero estaba entre un dilema entre creer o no creer en el Señor Jesús. A través de este milagro, previo al milagro, podemos ver que se le confirma la resurrección de Jesús, y esta confirmación viene a traer grandes beneficios a su vida. Pedro entonces testifica que él es testigo ocular de la resurrección de Cristo, y el ser confirmados en la resurrección de Jesús de entre los muertos trae los más grandes beneficios para nuestra vida. Podemos identificar entonces que al considerar estos beneficios, nosotros seremos confirmados en su nombre, seremos desafiados a depositar nuestra esperanza en Él, pero también seremos producto y partícipes de la gracia divina del Señor en nuestra vida. Esto nos deja entonces identificar cuál es el primer beneficio. El primer beneficio de ser confirmados en la resurrección de Jesús es experimentar una completa sanidad. El versículo 16 termina diciendo: esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Para identificar la sanidad es necesario regresar al versículo 6 y 7 del capítulo, donde se efectúa precisamente este milagro. El versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Podemos identificar entonces que este acto milagroso de parte de Dios fue como resultado a que aquel hombre confirmó su fe en la resurrección del Señor Jesucristo. Podemos encontrar en este pasaje algunas características de aquel hombre. El versículo 2 nos dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Lo primero que nos dice es que este hombre era un cojo de nacimiento.
Y normalmente bajo nuestro contexto, una persona coja es una persona que quizá tiene un pie un poco más corto o más grande que el otro y batalla para caminar, bajo nuestro contexto. Pero la palabra bíblica que describe aquí cojo significa una persona lisiada o falta de fuerza. Es decir, esta persona no tenía la fuerza suficiente y ni siquiera podía andar por su propio pie. Y esto lo revela al principio del versículo cuando dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Esto nos habla que era una persona que dependía de otros. Era necesario que otros lo llevaran a este lugar, a esta parte del templo, que era el lugar exclusivo para las personas que pedían limosna, porque este hombre dependía de las demás personas, de la misericordia de otras personas. Y luego dice que ahí le ponían cada día la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Lo tercero que nos revela este versículo 2 es que era una persona que dependía puramente de las limosnas de las personas. La limosna, bajo el contexto judío, era una ofrenda exclusiva que se le daba a los pobres, a las personas marginadas y a las personas que no podían valerse por sí mismas. Y vemos que este cojo entra en ese tres grupos de personas. Era una persona que era discapacitada, era marginada, era pobre, que no podía valerse por sí misma. Así que encontramos que este hombre, que toda su vida tenía la misma rutina, al ser confirmado por la fe en el Señor Jesucristo y al entender que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, recibió una sanidad completa. Aquel hombre cojo de nacimiento experimentó una sanidad. Aquel hombre que dependía de otros comenzaría a depender del Señor. Aquel hombre que dependía de las limosnas comenzaría a depender de la misericordia de Dios. Entendemos entonces en este pasaje que cuando nosotros somos confirmados en la fe, podremos recibir sanidad a nuestra vida. Yo no sé la condición en la que te encuentras, pero nosotros creemos en un Cristo vivo que tiene poder para traer sanidad a tu vida. Sin importar la dolencia que tú tengas, cuando tú crees que Jesucristo resucitó y te apropias de esa fe, podemos recibir sanidad en nuestra vida. Pero es necesario que tú creas como aquel hombre, que tu fe sea confirmada en el Señor Jesucristo y recibiréis la sanidad que tanto anhelas, porque el Señor quiere que nosotros seamos sanos, restaurados y bendecidos. Ese es el primer beneficio que nosotros disfrutaremos cuando seamos confirmados en la resurrección de Jesucristo. Lo segundo que encontramos es que el segundo beneficio de ser confirmados en nuestra fe es que podemos exaltar a Dios libremente. Los versículos sucesivos a este pasaje, el versículo 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y el versículo 9: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Es posible, hermanos, que nosotros quizá hayamos perdido ese fervor por alabar a Dios, pero cuando somos confirmados en su fe, nosotros le podemos exaltar libremente. Y mire, regresemos al versículo 1 del capítulo 3. Se nos narra que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En todos los evangelios es difícil encontrar un relato donde Pedro y Juan anden solos, pero ellos tenían un propósito. Y dice la escritura que ellos iban al templo a la hora de la oración. Había por lo menos 3 horas destinadas para la oración en el templo. Los judíos, como parte de la ley, oraban 3 veces al día, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena. La hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora sexta eran las 12 del mediodía y la hora novena eran las 3 de la tarde. El suceso aquí tiene que ver con aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando ellos iban a aquella hora para orar en el templo. Lo importante aquí no es que simplemente iban al templo, sino que ellos tenían un propósito, porque
ellos no solamente iban al templo a orar porque ellos entendían que Jesús les había dicho que era necesario orar en todo tiempo, orar sin cesar en cualquier lugar. Entonces ellos tenían un propósito muy distintivo y posiblemente el Espíritu Santo les llevó por este lugar para que tuviesen un encuentro con aquel hombre. Y al recibir la sanidad podemos identificar, el versículo 8 dice: y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Podemos entender que aquel hombre, después de ser confirmada su fe en el Señor Jesús, se unió al propósito de los apóstoles. Los que son confirmados en la fe de Jesús, estamos en unidad. Tienen unidad en un mismo propósito. Y gloria a Dios por los hermanos que dieron aportaciones para bendecir a otros. Cuando una persona es confirmada en la resurrección de Cristo, tenemos unidad en propósito. No fue el caso de aquellos hombres que fueron sanados de la lepra, porque aquí el suceso no radica solamente en la sanidad, sino en que seamos confirmados en la resurrección de Cristo. Aquellos 10 leprosos, dice la Biblia, que Jesucristo les restauró, les sanó, pero solamente uno vino a agradecer. Quizá en la vida nos encontraremos con muchas personas que han recibido una sanidad, pero la sanidad de nada sirve si no se nos ha confirmado la fe en la resurrección del Señor Jesucristo. Quizá tú anhelas la sanidad, pero sin antes ser confirmado, ser desafiado a creer en el Señor Jesús. Aquí podemos encontrar que este hombre, al ser confirmado con la fe, al recibir la sanidad, pudo entonces alabar a Dios, exaltarlo libremente, y se unió al propósito de los apóstoles. También encontramos en el versículo 9, dice: y todo el pueblo le vio adorar, andar y alabar a Dios. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera para alabar a Dios libremente es a través del Señor Jesucristo. Podemos encontrar que en la actualidad muchas personas, a causa de esta contingencia, quizá han enfriado su vida espiritual, quizá han descuidado su alimento espiritual, y esto les ha hecho que tengan una alabanza indiferente, una alabanza monótona. Pero déjeme decirle, amado hermano, y cada quien que nos escucha, que a través de esta transmisión podemos alabar a Dios, que a través de esta transmisión en nuestro hogar podemos glorificar el nombre de Dios. No deje que sus vecinos no dejen de escuchar que glorifica a Dios, sino todo lo contrario, que en su hogar sea un altar donde glorifica y exalta a Dios, así como aquel cojo dice que daba brincos y alababa y toda la gente le veía. Eso sucede cuando somos confirmados en la resurrección de Jesús. Podremos exaltarlo libremente y podemos identificar en un cuadro comparativo que aquel hombre, antes de ser confirmado en la fe, se quedaba fuera del templo, pero ahora él entra al templo junto con los apóstoles. Aquel hombre, antes de ser confirmado, descendía simplemente para pedir limosnas, pero ahora recibió la gracia divina. Antes de ser confirmado extendía su mano para pedir, pero ahora extendía sus manos y sus pies para glorificar a Dios. Antes él solamente iba al templo a pedir, pero ahora iba a dar gracias, a dar alabanzas. Usted desde su casa glorifique el nombre del Señor, alábele libremente. No deje que haya obstáculos en su vida, porque ese es el resultado y el beneficio de ser confirmados en la resurrección del Señor Jesús. El tercer beneficio que nosotros encontramos de ser confirmados en la resurrección del Señor Jesús es que podremos mantener un arrepentimiento genuino. Y aquí podemos entender que el vocablo de esta expresión es metanoia, que significa volverse a Dios, convertirse de los malos caminos. Y me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo. Primera a los Corintios 15:14. Dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Aquí entendemos,
amados hermanos y aquellos que nos escuchan, que es fundamental creer y ser confirmados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque esto trae grandes beneficios a nuestra vida. El versículo 17 al 20 dice así: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Versículo 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, viene una conversión a nuestra vida. ¿Y por qué es necesario el arrepentimiento? Porque cuando nos arrepentimos, número 1 dice que serán borrados nuestros pecados. Y me gusta mucho porque el versículo 17 dice que a lo mejor lo hicimos por ignorancia. Yo no sé qué situación complicada tengas en tu vida. Lo que sí sé es que si hemos pecado, es necesario acudir al Señor Jesucristo. Cuando se nos es manifiesta la resurrección de Cristo, no podemos seguir viviendo igual. Tiene que haber un cambio de dirección en nuestra vida, que es lo que significa convertirse a Dios. Es necesario que nuestro camino se vuelva hacia donde Dios está. Y en ello es importante que identifiquemos que sin importar la ignorancia de nuestros pecados, eso quizá puede reducir el castigo, pero no quita la responsabilidad que nosotros tenemos de cada uno de nuestros actos. Nosotros somos responsables y daremos cuenta de nosotros mismos. Es fundamental entonces que nosotros pidamos perdón al Señor si hemos fallado. Ese es el gran beneficio, que cuando Cristo se nos revela a nosotros, nosotros podemos convertirnos genuinamente a Él. Lo segundo que entendemos por esto es que vendrán tiempos de refrigerio. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, vienen tiempos de refrigerio para nuestra vida, según el versículo 19. Y dice: y en la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Al refrigerio que se refiere aquí el apóstol Pedro es que es fundamental que nosotros tengamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayudará en el periodo de adversidad. Juan 14:16 dice que Él nos acompañará para siempre. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo es la muestra de que Dios derramó su amor por nosotros. Hechos 1:8 nos dice que nos da poder para seguir en medio de la adversidad. Juan 15:26 dice que Él es el que testifica que Cristo mora en nosotros. Juan 16:13 dice que Él es el que nos guía a toda verdad. Es necesario entonces tener al Espíritu Santo en nuestra vida para que vengan esos tiempos de refrigerio, que en este momento de aflicción nosotros podamos seguir adelante manteniéndonos firmes en medio de las adversidades. Lo tercero que dice es que seremos testigos del retorno de Cristo. Dice el versículo 20: y Él enviará a Cristo. El versículo 21 dice que Jesús regresará. El versículo 22 dice que estaba profetizado por Moisés. Y el versículo 23 dice: quien no lo crea será desarraigado del pueblo de Dios. Es necesario convertirnos para poder vivir por la eternidad con el Señor Jesús, para que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia nos vayamos con Él. Quien no crea será condenado. Pedro entonces finaliza su discurso revelando cuál fue el motivo principal de la resurrección de Jesús. Permítame leerle el versículo 26. A quien vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno de nosotros se convirtiera de su maldad.
Una vez que somos confirmados en la resurrección de Jesús, nosotros podemos experimentar grandes beneficios en nuestra vida. El primer beneficio es experimentar la sanidad completa. El segundo beneficio es exaltar a Dios libremente. Y el tercer beneficio es experimentar un arrepentimiento genuino. En esta hora es necesario que tomemos una decisión. La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo para bendecirnos, a fin de que todos nosotros nos convirtamos de la maldad. ¿Quieres recibir la sanidad completa en tu vida? Necesitas ser confirmado por la fe en la resurrección de Jesús. Que Jesús haya resucitado nos da una garantía de que Él puede sanar nuestra vida. Quizá hay una enfermedad que te lastima, quizá tienes cansancio, quizá hay malos pensamientos, quizá hay dolor, quizá hay problemas financieros, hay estrés, pero en el nombre del Señor Jesús, tú puedes recibir la sanidad completa en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu salud, en tus situaciones de las finanzas, puedes recibir esa sanidad completa. Porque ese es el beneficio de ser confirmados en la fe. Pero también puedes comenzar a alabar a Dios libremente. Quizá esta situación de estrés ha hecho que tú no quieras alabar a Dios como se debe. Preguntando en el programa infantil, la mayoría extrañaba estar juntos con todos los hermanos para alabar a Dios. Y es algo muy bonito. Pero nosotros podemos alabar a Dios libremente en nuestro hogar, que lo vean nuestros hijos, que lo escuchen nuestros vecinos, que la gente vea que nosotros alabamos libremente al Señor. Y por último, un arrepentimiento genuino. Cuando somos confirmados en la fe, no podemos seguir en la misma dirección. Es necesario que cambiemos la vida de pecado, que se vayan los malos hábitos, la inconsistencia. Pero eso solamente lo puedes hacer creyendo en el Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús fue para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Qué es lo que tú decides en esta hora? Recibir esa bendición de parte de Dios, experimentar la sanidad, experimentar alabar a Dios, experimentar esa conversión genuina a Él, o decides rechazar este mensaje. La decisión es tuya. Yo creo que en este momento Dios va a comenzar a obrar de una manera maravillosa en tu vida. Me gusta mucho porque el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. No nos dice que es por la fe del cojo o por la fe de Pedro, pero lo que sí estamos seguros es que la fe en Jesucristo es la que trae una restauración para nuestra vida. No nos dice que era el único cojo que estaba en ese lugar. Posiblemente había más personas necesitadas porque ese era el lugar donde estaban todos los necesitados. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, algo vio en este hombre, y este hombre fue confirmado en su fe. Quizá habrá muchas personas que nos estén viendo, pero hay que hacernos esa pregunta: ¿Dios verdaderamente está fijando sus ojos en ti o en mí? Dios quiere hacer un milagro maravilloso en tu vida, pero para eso es necesario ser confirmados en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Y elevemos una oración a Dios creyendo. Yo creo que este mensaje ha llegado a la vida de muchos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia. Reconocemos tu amor y tu misericordia. Te pedimos que nos confirmes en la fe en el Señor Jesús. Que seamos confirmados en que Jesús resucitó de entre los muertos. Y a través de esta palabra podamos experimentar la sanidad de nuestra vida. Podamos experimentar una alabanza libre hacia ti. Podamos experimentar un arrepentimiento genuino. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que tú nos escuchas y tú cumplirás tu obra en cada uno de nosotros. Oh, te adoramos, Señor.
y reconocemos tu misericordia y tu amor, y que tú nos ayudarás en este momento de adversidad. Trae restauración a nuestra vida, confirma nuestra fe para que podamos seguir adelante, Señor, en este periodo de necesidad, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Dios, gracias.